Buenas, soy Edgar Tornero Puente y pertenezco al grupo que vamos a desarrollar el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Muy bien, primero nos presentaremos quién es cada uno. Yo introduzco ya el grupo. Lo componemos Sandra Pérez Navarro, Manuel Gómez, Benjamín Muñoz, Vicky Madeleine Aldey y yo, Edgar Tornero. Vamos a ver los siguientes puntos. Primero, ¿qué es esta enfermedad? Los síntomas que tiene dicha enfermedad, qué tratamiento podemos sacar para minimizar o curar la enfermedad, qué personaje famoso la ha padecido y la relación que tiene el nombre con la enfermedad. Primero, yo voy a comenzar con qué es la enfermedad. Así que lanzo la pregunta, ¿qué es? Obviamente no me van a responder, esto es un audio. Comienzo. Es una enfermedad neurológica que provoca alteraciones visuales, es decir, nosotros creemos o vemos, no nos metemos en filosofía, que vemos el mundo como es. Pues una persona con este síndrome tendría alteraciones, es decir, distorsionaría la imagen. Donde yo veo un cajón, a lo mejor esta persona ve un conejo. Donde yo veo un sofá de una estatura mediana que no me llega a la rodilla, esta persona ve un titán colosal. O yo, que veo un bolígrafo que nos supera los más o menos 7 centímetros, que no es más grande de la palma de mi mano, esta persona lo ve más grande que una persona de 1,70 m. Vale, como lo que estoy comentando lo llega a decir personas que han padecido la enfermedad, que llegan a describir que en su hogar, en su casa, en su domicilio, han llegado a tener la sensación y de percibirlo visualmente, de ser tan grandes que no lleguen a caber en la casa, es decir, la ocupan completamente, o ven a su padre minúsculo, como el tamaño de un ratón. Como vemos, una enfermedad bastante curiosa y que puede también en parte dañar psicológicamente a una persona. Entonces, ¿qué es todo esto que he ido describiendo? Me gustaría describir estas 5 características que tiene la enfermedad. Primero, micropsia. ¿Qué es micropsia? Lo he dicho ya anteriormente, varios ejemplos, ¿no? De ver, por ejemplo, al padre más pequeño o algo más pequeño de lo normal. Eso significa micropsia, ver una imagen que nosotros veríamos normal a un tamaño reducido. Y macropsia, lo contrario de micropsia. Veríamos la imagen más grande de lo normal. Vale, estas serían las 2 más características. También presentaríamos palinopsia. ¿Esto qué es? Pues que vemos una imagen multiplicada. Donde yo veo una ventana, la persona vería 3, 4, 5. Luego tenemos acromatopsia, es decir, no ve el color, no se llega a ver el color. Básicamente como si fuese ciego al color. Donde yo veo una cosa verde, a lo mejor la persona lo ve en blanco y negro o incluso pueden llegar a cambiar el color. Y luego ya tenemos esta, que es una palabra un poco complicada, que se llama prosopagnosia. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que no puede reconocer caras, no llega a diferenciar, lo que puede llegar a crear angustia en la persona. Y ya que, como he dicho, provoca alteraciones visuales, puede ver cosas que no son, distorsionar, incluso crear. Entonces, llegar a ver personas y no reconocer caras puede llegar a angustiar bastante a la persona. Dicho esto, espero que haya quedado claro, más o menos, una gran introducción para ver este síndrome, que vamos a ver a continuación en mayor profundidad y con los síntomas que va a continuar Manuel Gómez. ¿Qué produce el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Existen formas completas y parciales del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, en una variedad de trastornos que incluyen epilepsia, intoxicantes, estados infecciosos, fiebres y lesiones cerebrales. Del mismo modo, el síndrome está comúnmente asociado a migrañas, además del uso de drogas psicoactivas. También puede ser el síntoma inicial del virus de Epstein-Barr, que es el que genera la mononucleosis. Asimismo, existen una serie de hipótesis cerebrales que pueden explicar la causa de este trastorno. El síndrome de Alicia puede ser causado por cantidades anormales de actividad eléctrica que causan un flujo sanguíneo anormal en las partes del cerebro que procesan la percepción visual y la textura. Las técnicas médicas nucleares que utilizan tecnecio, que es el elemento químico que menos pesa de los que no tienen las capas de electrones completas, realizadas en pacientes durante los episodios del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, ha demostrado que
que este está asociado con una perfusión cerebral reducida en varias regiones corticales, frontal, parietal, temporal y occipital, tanto en combinación como de forma aislada. Se ha planteado la hipótesis de que cualquier condición que resulte en una disminución de la perfusión de las vías visuales o centros de control visual del cerebro puede ser responsable del síndrome. Existen otras teorías que sugieren que el síndrome es el resultado de una difusión cortical inespecífica, por ejemplo, encefalitis, o reducción del flujo sanguíneo a otras áreas del cerebro. Otras teorías sugieren que las percepciones desordenadas de la imagen corporal provienen del lóbulo parietal. Esto ha demostrado que la producción de alteraciones de la imagen corporal a través de la estimulación eléctrica de la corteza parietal posterior. Por otro lado, otros investigadores sugieren que las metamorfopsias pueden ser el resultado de una perfusión reducida del lóbulo parietal posterior no dominante durante los episodios de migraña. En todos los estudios de neuroimagen, varias regiones corticales, incluida la unión temporoparietal dentro del lóbulo parietal y la vía visual, específicamente el lóbulo occipital, están asociadas con el desarrollo de los síntomas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Síntomas de este problema de percepción. Este trastorno experimenta distorsiones como micropsia. Es un trastorno neurológico benigno muy poco frecuente, pero bastante alarmante. Hace que las personas que lo padecen vean los objetos pequeños y alejados. Macropsia. Provoca que las personas que lo padecen vean los objetos exageradamente grandes. También tienen percepciones erróneas respecto al paso del tiempo. Pelopsia. Provoca tener una percepción de los objetos más cercanos de lo que se encuentran. Telopsia. Provoca tener una percepción de los objetos más alejados de lo que ya se encuentran. También pueden existir otros síntomas como alucinaciones de objetos, animales o personas que realmente no se encuentran a la vista. Esto agrava la sensación de desorientación. En algunos casos, estos engaños visuales van acompañados de alucinaciones táctiles o auditivas, como también una percepción de los colores muy brillantes o muy oscuros. Es más frecuente que aparezcan durante la noche, cuando hay poca luz y cuando se está por caer en estado de sueño. Conociendo todo esto sobre este síndrome, se habréis preguntado, ¿y este síndrome tiene un tratamiento específico? Pues la respuesta es no. No existe un tratamiento específico para este síndrome, puesto que lo puede provocar una variedad de motivos y causas diferentes. Pero el que más se suele prescribir y con bastante eficacia son los mismos medicamentos que para la migraña, como los anticonvulsivos, antidepresivos, betabloqueantes y antagonistas del calcio, ya que esta es una de las causas principales de la aparición de este trastorno. Quería destacar cómo actúan esos fármacos para ver su relación con la enfermedad. Los anticonvulsivos actúan bloqueando los canales de sodio dependientes del voltaje. Los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La serotonina, como ya sabréis, son los neurotransmisores que transportan señales entre las células nerviosas del cerebro, las neuronas. Los betabloqueantes bloquean la estimulación de los receptores adrenérgicos beta del sistema nervioso simpático y disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y las necesidades de oxígeno del corazón. Y el antagonista del calcio reduce la presión arterial al impedir que el calcio ingrese en las células del corazón y las arterias. Como ya vimos antes, estos dos últimos concuerdan con una de las posibles causas que podía causar el síndrome, por el aumento del flujo sanguíneo. Además, de cara al tratamiento, el descanso es vital y puede ser de utilidad formar parte de algún club de apoyo. Si el origen de los síntomas se debiera a un proceso infeccioso, como la mononucleosis, habría que tratar esta enfermedad principal y una vez curada debería desaparecer el síndrome. Ciertos fármacos, como el topiromato o la risperidona, y drogas como el LSD, el éxtasis y la marihuana, también parecen estar relacionados con la aparición de este síndrome, como también se comentó antes. Por lo tanto, el abandono de estos es la clave para tratarlos. El gran escritor, poeta, matemático, fotógrafo, inventor y profesor Charles Lutwidge Dobson, conocido por su seudónimo Lewis Carroll,
nació en el Reino Unido el 27 de febrero de 1832, falleciendo a los 65 años de edad. Padecía una enfermedad neurológica, dando honor por su obra más conocida, El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, donde se asemejan los síntomas de desfiguración de la percepción del tamaño de las cosas, afectando a los objetos y a las personas que lo rodean, haciéndolo más pequeño o más grande de lo que son en realidad. Se creía que padecía tal enfermedad, pero en esos años no se conocía, por lo cual no fue confirmado ni tratado.